Hola, yo soy Adalberto Mesa y te invito todos los miércoles a las 18 horas al programa Lo privado de la seguridad. ¿Quieres saber de seguridad pública y privada? Sintoniza Lo privado de la seguridad por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Hágame un favor, cuídese mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, como siempre un placer saludarlos. El día de hoy tenemos grandes invitados, vamos a analizar y platicar un poquito en relación a lo que es el tema de la Ley de Seguridad Interior. No se vayan, un momento comenzamos. Lo privado de la seguridad, donde habrá debate, análisis y reflexión. Los invito a que se conecten con nosotros por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. ¿Cómo están? Buenas tardes, como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Figueroa Solano. Nos va aquí a compartir su opinión con relación a lo que es la Ley de Seguridad Interior. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho esta invitación para pues este programa que cada vez tiene más audiencia. Así es, pues bueno, para nosotros... Hay que difundirlo, por eso fíjate que desde la vez pasada que venimos hubo por ahí algunos comentarios interesantes con los amigos de las redes sociales. Sí. Y pues bueno, esperábamos tener esta oportunidad que, de acuerdo a tus actividades, pues te pudiéramos robar un poquito de tiempo y que nos acompañaras. Y pues bueno, hablando de lo que es la Ley de Seguridad Interior, mucha polémica, mucha discrepancia en cuanto a la percepción. Algunos optan por esta idea de que está mal interpretada, otros optan por la idea de que es plan con maña, otros piensan que es como que una parte de pérdida de libertad social, ¿no? Uh-huh. Y algunos defienden la postura que es necesario por cuestiones del control de la dinámica social y que bueno, pues de alguna manera pues esto nos va permitiendo en cierta forma pues adoptar posturas, ¿no? Finalmente. Entonces bajo esta línea pues sí es importante tener la percepción en términos de lo que vendría siendo la Ley de Seguridad Interior, a quién beneficia, a quién perjudica, cuál es el objetivo realmente que se busca con relación a esta nueva ley y si definitivamente es necesaria o nada más es un mecanismo político que se está utilizando para tener el control de las conductas sociales en el momento que se considere pues necesario, ¿no? Hacer uso de ella. ¿O cuál sería tu opinión al respecto? Sí, Adalberto. Bueno, pues agradezco mucho tu invitación. Creo que es importante este tema porque, pues efectivamente ha causado mucha polémica, hay una gran polémica en la sociedad, sobre todo que vemos que, pues organismos internacionales, incluso de derechos humanos, hicieron planteamientos adversos a esta ley. Entonces,
pues es importante retomarlo, si me permites, desde un marco primero conceptual, en el sentido pues de irnos un poquito más atrás al tema de la necesaria normatividad de acciones, de hechos, de situaciones y circunstancias que ya ocurren de por sí en nuestro país. Sí. Hay que recordar que cuando inicia este sexenio, el del presidente Enrique Peña Nieto, había tengo entendido 6 entidades federativas que ya tenían presencia militar en las calles, de vigilancia por parte de militares y marinos. Sin embargo, ahora son 18 entidades las que tienen esta presencia. Ajá. A petición precisamente de los mismos estados, a través de sus gobiernos, a través de sus congresos. Es decir, lo que se está haciendo ahora es solamente regular algo que ya estaba funcionando, que ya está operando, pero de una manera pues un tanto vamos a decir, emplea el término, colgada de la ley fundamental, de la Constitución General de la República y de otras leyes, pero no había un marco legal específico, determinante, de la facultad de, por un lado, los ejecutivos estatales, por otro lado, los congresos estatales también, los congresos locales, para hacer una petición al gobierno federal de la participación de fuerzas tanto militares como de la Secretaría de Marina en tareas de vigilancia en los territorios de las entidades federativas. Sí. Es decir, un objeto fundamental de esta ley es regular esta función del Estado, una función estatal, para preservar la seguridad interior, así como pues el establecimiento de sus bases, de sus procedimientos, de las modalidades, para lograr esta coordinación, que a final de cuentas pues es algo que se dice fácil, pero no es sencillo lograr una coordinación en los diferentes ámbitos de gobierno para, a final de cuentas, cumplir una función estatal primordial, que es brindar la seguridad pública al ciudadano, a los habitantes. Pero ya con esta nueva ley, ¿no estaríamos nosotros de alguna manera dejando obsoleto al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Porque se supone que pues esa es su función, la coordinación de las actividades institucionales que imparten seguridad pública en el país, en función de la prevención del delito, persecución del delito, pero pues al momento que hablamos que ya hay una ley que regula las actividades, o más bien que incluye las actividades de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública, una de dos, o ya tenemos por acá un dragón de 2 cabezas, ¿no? O de plano ya uno es obsoleto. ¿Cuál sería la postura ahí? No, mira, se han dicho muchas cosas acerca de esta ley. Bueno, de repente en redes sociales nos enteramos de cosas que dice uno, bueno, qué barbaridad. Hay quien dice que no tiene fundamento constitucional, por ejemplo, sí, lo cual pues es falso. Está el artículo 73, que es muy claro en cuanto a las facultades del Congreso. Está el artículo 89 también en cuanto a las facultades del presidente de la República. Y bueno, se han señalado muchas otras críticas, por ejemplo, el tema de que esta ley va a ser aplicada por el ejército de manera directa, cuando no es así. Claro. O sea, precisamente está esta coordinación de este secretariado de seguridad, que además está tutelado por la Secretaría de Gobernación. Así es. O sea, a final de cuentas, no deja de estar tutelado el tema de la seguridad pública a nivel federal por parte de la Secretaría de Gobernación. Y este es un tema que hay que subrayar, porque quienes están en contra se han manejado en el sentido de que se está militarizando el país y que las fuerzas militares van a tener en todo momento la facultad discrecional prácticamente de actuar. De actuar, ¿no?, en el entorno social. En el entorno social, incluyendo protestas sociales, lo cual también es falso. Hay que recordar que
cuando se envía la minuta ya aprobada por la Cámara de Diputados al Senado, pues el Senado le hace modificaciones. Precisamente creo yo que estuvo bien atendiendo los planteamientos, las peticiones, las preocupaciones de organismos especializados, como la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le hacen 9 modificaciones que las regresan luego a la Cámara de Diputados, y una de ellas precisamente es este tema de que en materia de movilización por protesta social, por temas de protesta social o por temas político-electorales, pues no va a aplicar esta declaratoria de la que hace mención la ley. Bueno, lo que sí es cierto es que aquí hay que ir como que aterrizando algunos aspectos. Sí. Ciertamente hay muchos comentarios de que estamos perdiendo garantías y estamos perdiendo libertades con esta ley de seguridad interior, pero lo que sí es que, pues bueno, ya con el nivel de delincuencia que tenemos en este país, pues ya no tenemos garantías, ya no tenemos libertades. Es decir, esas ya las perdimos. Desde el momento en que la delincuencia se está apoderando de los entornos sociales, desde el momento que la delincuencia está rebasando las capacidades de respuesta de la propia autoridad, que aquí, más que otra cosa, es decir, la ley de seguridad interior no nos está quitando ninguna garantía, porque esas ya las perdimos. A lo que yo voy es que aquí lo que pareciera ser es que hay una discrepancia en cuestión de posiciones, porque bueno, al momento que yo regulo la intervención de las Fuerzas Armadas en términos de seguridad pública, automáticamente yo estoy reconociendo que mis organismos federales de seguridad pública son ineficaces, son ineficientes. Bueno, hay una realidad de la que se debe de partir, ¿no? A final de cuentas, la realidad es que las policías municipales, pues se ha demostrado que en muchos casos, no en el 100%, pero en muchos casos, pues son policías que no están aptas, capacitadas y preparadas para enfrentar la delincuencia en los niveles en los que se ha presentado ya. Sí. Es típico decir que vienen mejor armados, ¿no? Los malhechores, los maleantes, los malos, vamos a decir, sí, a los buenos que se supone que deben de ser los policías. A final de cuentas, yo creo que no es que hayamos perdido garantías, creo yo que al contrario, o sea, estamos ganando garantías de cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna desde su artículo 1, para contar con mayores elementos y fortaleza de las instituciones para poder atender una demanda social fundamental, prioritaria, para todo Estado nacional, que es la materia de la seguridad pública. Entonces, yo creo que al contrario, se le está dotando a las instituciones del país de mayores elementos para precisamente cumplir y garantizar estos derechos que tenemos la población civil. Sí, mira, fíjate que yo le he comentado a los amigos que nos escuchan todos los miércoles a través de redes sociales, ordenadores, dispositivos móviles, que hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de lo que son los sistemas sociales, ¿no?, los sistemas de control, en base a lo que es el sistema jurídico mexicano, yo le eché por ahí una ojeada a esta nueva ley de seguridad interior, pero bueno, corrígeme si me equivoco, pero yo no encontré algún artículo o algún mecanismo a donde yo ciudadano, yo civil, pueda ejercer una acción penal en contra de un militar que viole mis derechos, con el argumento de que tal vez tengo cara de malhechor. Con el argumento de que tienes cara de malhechor. Pues sí, ¿no? Porque si yo soy un peligro para la seguridad interior, entonces se entiende que se ejerce o puede ejercer el gobernador o puede ejercer el presidente municipal, echar mano de las Fuerzas Armadas, ¿no?, para combatir la delincuencia, y en aras de su trabajo, porque hay que ser muy claros también aquí, es su trabajo, ¿no? Si solicitan la intervención de los militares, pues ellos tendrán que hacerlo. Eso ya está muy claro. Pero aquí el margen del acierto y el error es en qué momento que un soldado se equivoque y por ahí someta a un civil que a lo mejor no es delincuente, este civil ¿cómo se defiende? Sí, efectivamente. Bueno,
primero decirte que para que aplique esta ley tiene que haber una declaratoria, ¿no? Así es. Hay dos momentos. Uno, en donde tiene que haber la declaratoria a petición de los congresos, ¿no? del Congreso local, o bien de los gobernadores. Así es. Y otro momento donde la misma ley lo considera, en el que por situaciones ya de emergencia, el presidente de la República, como está fijado el día de hoy en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, Así es. tiene la facultad, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de tomar decisiones, ¿no? En un caso extremo o de emergencia. Pero efectivamente, lo que tú señalas es un tema que fue señalado también constantemente por parte de los organismos de derechos humanos, en este sentido, de este margen de error. O sea cómo solventar y cómo prever esta situación cuando pudiera ser que algún ciudadano inocente sea confundido, etcétera, ¿no? Y bueno, tendrá que tener siempre las garantías constitucionales de que dispone todo ciudadano y que están establecidas desde el artículo 1 constitucional. Hay que recordar que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por lo tanto, esta ley no puede estar encima de la Constitución, no puede estar por arriba de los derechos que ya están consagrados, y hay que recordar que la Constitución nos otorga derechos muy claros, en el 14, en el 16, donde pues no puede haber ninguna acción en nuestra contra si no hay previamente un señalamiento o una imputación directa de alguien, o bien que se detenga la persona en flagrancia, ¿no? Sí, porque fíjate que este comentario... O por autoridad judicial, pero no por disposición judicial. Comentario que yo hacía hace un rato, más que para cuestión de desvirtuar, es sí. que, porque muchas veces las personas nos preguntamos, ¿no? Sí. Y sabemos que cualquier ordenamiento jurídico siempre está al margen del perfeccionismo, de modificarlo, de corregirlo, de complementarlo, todo este tipo de detalles. Y que la ley de seguridad interior no va a ser diferente, habrá huecos que se tendrán que ir cubriendo, cosas que se tendrán que ir modificando, pero aquí nos preguntamos, bueno, y si un militar tiene que salir y actuar en consecuencia, porque así lo solicitó nuestro gobernador y demás, pues bueno, ¿qué voy a hacer yo para poder en determinado momento no ser víctima de la intervención militar? Pues bueno, primero que nada, la primera recomendación sería, pues, salte del rango de riesgo, salte de la línea de fuego, como le podríamos llamar, no te expongas, no por estar a veces de curioso, ¿no? Vamos y nos metemos en el entorno del riesgo, pero con esa reflexión nos vamos a un corte comercial, regresamos en un momento, continuamos. Estamos en lo privado de la seguridad. En un momento regresamos.
Estamos nuevamente con ustedes en lo privado de la seguridad. Continuamos con el tema del día de hoy. Estamos realizando un pequeño análisis de lo que es la Ley de Seguridad Interior. Se encuentra con nosotros el licenciado Luis Figueroa Solano y ya se integró aquí al equipo la licenciada Rebeca Salazar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, no, pues aquí gracias por la invitación. Nada, ya ves que habíamos quedado pendientes en un temita muy importante ahorita o actual y pues para resolver sus dudas, no más que nada. O aumentarlas. Pues más bien hace rato que estábamos contemplando las cuestiones de lo que es qué podemos hacer en cuestión de lo que son las acciones o la intervención de las Fuerzas Armadas en los entornos sociales, y comentábamos la situación de una situación que se dé en cuanto a la acción de un militar con un ciudadano que no tenga nada que ver con los grupos delincuenciales. ¿Qué podría hacer esta persona o qué podríamos hacer nosotros en este aspecto? Y pues bueno, ya que estamos por acá, ¿cuál sería tu comentario al respecto? Pues mira, para empezar, quiero aclarar que el punto de vista que nosotros damos es a través de las organizaciones civiles, o encabezando pues precisamente esta causa social. En lo particular, pues, en la pregunta que te estabas refiriendo, en la pregunta que te estabas refiriendo, aquí en el artículo 27, sí, dice: cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones de seguridad interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán de inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades, y en su caso a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía. Entonces, creo que en este artículo precisamente está ya haciéndonos injerencia que pues se va a contender, ¿no?, cuando exista gente que no esté involucrada, y ya en su momento las autoridades del Ministerio Público harán su efecto. No, sí, obviamente ahí hablamos de una clara disposición de coordinación entre autoridades civiles y Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, por lo que entiendo es, si en determinado momento las Fuerzas Armadas detectan un grupo que se presuma tener conductas delictivas, ¿no?, la acción inmediata de acuerdo a sus atribuciones sería la de la contención de dicho grupo. Exactamente. ¿No? Y ya cuando llegue la policía y vayan a dar al Ministerio Público, entonces ahí ya cada quien será responsable de presumir si inocente o no. Algo así está la cosa. Exactamente. O sea, hace que si lo detienen los militares, usted tranquilo que cuando llegue al Ministerio Público, si no tiene nada que ver, va a salir libre sin problema. Exactamente. Bueno, pero sí hay que aclarar algo que ya decíamos hace un momento. Esto no aplica, y es claro el artículo 7, me parece que es, o 8, donde señala que no aplica cuando se trate de una movilización social, de una protesta social. Dice artículo 8, para mayor claridad: las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Exacto. Sí, entonces, aquí, fíjense que no sé, salvo lo que ustedes me comenten, pero yo considero que en términos, lo que decíamos antes de ir al corte, de que esta ley pueda ser perfeccionada, modificada, ¿no?, actualizada, ya una vez en el ejercicio de la aplicación, pues yo creo que entonces de entrada como sociedad lo único que requerimos es empezar a tener un poquito más de cultura de la conducta, un poquito más de cultura
de con quién nos reunimos, a dónde nos reunimos, qué tipo de cosas hacemos, como que tener un poquito más de civismo en cuestión de lo que viene siendo el respeto a las personas, ¿no? Exactamente. Y de hecho, fíjate que precisamente por eso es que la intervención se hará siempre y cuando no se alcancen los policías a encubrir esa contención que se va a hacer por un motivo, ¿no? Cabe mencionar que pues entre más preparado sea el municipio, pues menos ejercerá este derecho que menos tendrá necesidad el gobierno de solicitar a las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿No? Exacto. Mientras la sociedad nos comportemos de mejor manera, ¿verdad? Menos tendrá necesidad el gobernador de pedir que las Fuerzas Armadas hagan acto de presencia. Entonces, para ya ir como que dejándole claro a nuestro auditorio, las Fuerzas Armadas no son las que toman la decisión deliberada de a dónde van y se paran y a dónde van y se meten. ¿Es correcto? Es correcto. ¿No? Tiene que ser solicitado a través del órgano de gobierno y autorizado por el Congreso, ya sea local o federal. Y el Ejecutivo tendrá que emitir una declaratoria, precisamente para intervenir en esta materia. Esa declaratoria la podríamos considerar como que es el visto bueno del Ejecutivo Federal de que efectivamente sí es necesaria esta acción. Exacto. ¿No? Es para que entonces sí vayamos más o menos considerando que no es de que todo mundo se mande solito como quiere, ¿no? Porque a veces eso es lo que le espanta a la sociedad, ¿no? Pensamos de que es que ya van a hacer lo que quieran, es que ya nos van a tener contra la pared y la gente se espanta, quieras o no, pues, ¿no? Y más, como decía el licenciado Luis hace rato al inicio del programa, luego a veces las redes sociales son tan maravillosas que nos unen, nos acercan a la gente, pero también en ciertos casos, pues bueno, se difunde una información como pólvora y a veces no es clara. Precisamente se difunde así y la verdad es que porque estamos luego en época electoral, ya se viene una época electoral y pues todo lo que se haga ya le buscan el lado negativo. Pues yo les hago más bien así como que conciencia de que lean, ¿no? Porque esto es de lectura básica, y nos empapemos un poquito más de lo que realmente nos están incitando a decir o hacer, porque eso sí recae y repercute en nuestra persona y como sociedad. Tenemos que informarnos. Y si no nos informamos, pues entonces tenemos un velo y cualquier persona nos puede venir a decir otra versión y la creemos, y no es así. O sea, ya está escrito, ya está en algo que ya está escrito y que está conformado con veracidad, pues es algo en lo que sí podemos basarnos y de ahí empezar a generar esta expectativa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también hay que ser honestos también, ¿eh? O sea, en cierta forma la gente también se pregunta y dice, ¿por qué precisamente ahorita? O sea, cuando va a empezar una campaña presidencial, ¿no? Digo, finalmente podemos decir que es circunstancial, podemos decir que, pues bueno, tal vez meses anteriores o años anteriores no estaban las condiciones, o no podíamos encimar una iniciativa con una ley, no sé, no, digo, al final del día yo creo que la clase política pues sabe por qué hace luego las cosas, pero pues sí, muchas veces se presta para que la gente lo visualice o lo vislumbre como muy apropiado el tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Digamos que son mal pensados, algunos. Mira, o dice el dicho, piensa mal y acertarás. Otro dice, ¿no? piensa mal y acertarás, exacto. La realidad de las cosas es que, Adalberto, yo creo que esta ley ya tenía tiempo que se estaba manteniendo en la congeladora. Así es. Había tiempo ya que debería de haberse procesado. Lamentablemente, bueno, las circunstancias, los tiempos legislativos, otros temas, hay que recordar todas las reformas que se han hecho estructurales en este sexenio. Y bueno, pues ese es un tema que fue manteniéndose latente desde los sexenios anteriores, porque pues es desde los sexenios anteriores cuando se dispone que el ejército, los militares salgan a patrullar calles, ¿no? Claro. A final de cuentas. Para algunos esto
esto es un tema, pareciera muy simple, pero no lo es tanto. Algunos lo ven simple y lo ven como exagerado cuando viven aquí en la ciudad o en otras zonas urbanas o rurales, pero no están viendo de cerca cuál es la situación latente de riesgo que hay ante el crimen organizado. Pero si nos están viendo allá los vecinos, amigos, paisanos de algunos estados como Tamaulipas, por ejemplo, pues yo creo que ellos entienden perfectamente esta necesidad, porque pues es muy perceptible claramente cuando va uno a Tamaulipas la necesidad de este patrullaje, de esta vigilancia, y también, por supuesto, de que haya una normatividad que les dé un marco de actuación a los militares. Yo creo que como ciudadanos no debemos temer en cuanto al cumplimiento constitucional, y no solo de la Constitución, sino en el marco de los tratados internacionales y las convenciones que ha habido para regular el tema de los derechos humanos, y de esta manera pues creo que podemos estar tranquilos, puesto que la misma ley, como ya aquí Rebeca nos hizo favor de ilustrar, señala que es la autoridad civil quien tendrá que atender y procesar en su caso a los ciudadanos y presentarlos ante un juez en caso de que sean presuntos delincuentes, y obviamente habrá un proceso donde el ciudadano tendrá derecho a defenderse, y bueno, pues como, el proceso civil como conocido. es el proceso civil o penal, ¿no? En este caso sería, creo, más penal que civil, pero a final de cuentas recalcar que no está al margen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya el presidente de la República, aunque muchos le pidieron que la vetara, ¿no? Así como si somos muy curiosos, ¿no? Porque de repente criticamos decisiones de autoritarismo, ¿no? Y entonces enarbolamos la democracia y decimos que cómo es posible que haya decisiones dictatoriales, pero de repente esos mismos grupos le piden al presidente que en una decisión dictatorial vete la ley, cuando ya fue procesada por los diputados, por los senadores, por los diputados otra vez. O sea, entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos una democracia, no? ¿O queremos un régimen dictatorial donde se haga lo que diga el señor presidente? Claro. Entonces, creo que el presidente en una posición muy institucional y de estadista que es, dijo, bueno, que lo resuelva la Suprema Corte. Yo la publico y que la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, determinen si es constitucional o no esta ley. Y creo que es lo mejor. Claro. Porque están funcionando entonces ya los diferentes ámbitos del gobierno, el legislativo haciendo la ley, el ejecutivo promulgándola, y el judicial, que tendrá que determinar si es constitucional esta ley o es anticonstitucional. Claro. Lo que sí es cierto, fíjate que lo que acabas de decir es un punto muy importante. Lamentablemente, cuando hablamos de normas, leyes y reglamentos, pues no siempre le damos gusto a todos. O sea, eso es una realidad. Ciertamente habrá las personas que viven en estos estados a donde la delincuencia organizada pues sí tiene intervenciones fuertes, ¿no? Con altos índices de bajas civiles, pues tal vez ellos estarán aplaudiendo esta disposición, ¿no? Y dirán, no me la quiten. Claro. Y los que no tenemos esa experiencia de primera mano y tenemos acceso a través de las redes sociales a información, pues tal vez verídica o no, pero si no está fundamentada no la podemos dar por cierta. Por lo tanto, pues yo creo que cualquier acción que vaya encaminada a la prevención del delito, pues debe de tener su derecho de duda, ¿no? Hay que ver si funciona, hay que ver si realmente esto nos va a ayudar a tener mejor entornos sociales. Y pues bueno, sobre este aspecto, pues sí me gustaría aquí preguntarle a la licenciada Rebeca, hablando de los entornos sociales precisamente, desde una perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, ¿cuál es el sentimiento hacia esta disposición de la Ley de Seguridad Interior? Bueno, quisiera anunciar un artículo 4
el artículo 4, segundo párrafo, en la que dice: amenazas a la seguridad interior, las que afectan los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que tienen su origen en territorio nacional, las emergencias o desastres naturales o en un área o región geográfica del país, las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general, o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional. Yo creo que también igual nos estamos dando la tarea de pensar que a lo mejor es porque algo malo estamos haciendo, pero no es así. O sea, pueden venir contingencias como se están diciendo, ¿no? De salubridad, se pueden venir contingencias como pasó ahora lo del sismo, en el cual pasaron ciertos motines o pasaron ciertas cosas, no se tenía al personal adecuado, se vino un descontrol, no nada más en un solo lugar, sino a nivel nacional, y estamos creo que perdiendo ese objetivo principal. Para esto fueron creadas estas leyes, ¿no? Estas reformas, porque al final del día, pues no es que no se tenga la policía capacitada, porque yo también estoy en pro de que sí he visto y conozco muchos amigos policías que están capacitando a los policías y les están dando todos los días estos cursos como para que ya sepan figurar y armar grupos y contender y hacer muchas cosas, ¿no? Contener, perdón. Y pero más sin embargo, te digo, lo politizan, piensan que es para las cosas malas y no es así. Entonces, yo desde la perspectiva social, déjame decirte que yo creo que sí está bien, sí estoy de acuerdo en que se está saliendo fuera de control muchas cosas. Hay que enfatizar en que sí debemos de tener manos amigas. O sea, estás a favor de esta ley de seguridad interior. Claro, por supuesto. Porque fíjate que ahorita vamos a ir a un corte, ahorita regresando nos amplías tu comentario. Ya nada más sí me voy con esta reflexión. Se entiende que toda la estructura que tenemos para la prevención del delito, nuestras Fuerzas Armadas son la última opción. Exacto. Y eso es lo que preocupa. Ahorita regresamos, no se vaya, continuamos. Estamos en lo privado de la seguridad. En un momento regresamos.
Estamos nuevamente con ustedes en lo privado de la seguridad. Continuamos con el tema del día de hoy. Estamos haciendo un pequeño análisis de lo que es la Ley de Seguridad Interior. Antes de irnos al corte, la licenciada Rebeca Salazar nos estaba dando su punto de vista con relación a cuál es la percepción desde el lente de las organizaciones de la sociedad civil referente a esta ley. Adelante, por favor. Pues nada más estaba terminando en decir que que efectivamente nosotros estamos de acuerdo que ahorita creo que se nos está saliendo de las manos muchas cosas y es bueno que se contenga toda esta parte en donde nosotros vemos que sí está ocasionando peligro y que no tenemos una respuesta inmediata. Sí. Entonces, pero sí encajo en de que no debe de ser para siempre, deben de generarse las instituciones como lo mencionaste anteriormente para que cada quien haga su trabajo al final del día, ¿no? Licenciado, ¿qué opina usted? Ya afectando la chamba, ¿verdad? Bueno, aquí, ándale, se queda la palabra, Rebe. Bueno, sí, mira, creo que no sé si estamos ya en el último bloque, como para las conclusiones, ¿sí, verdad? Sí. Para que podamos ir concluyendo. Primero, esta ley de seguridad interior se encuentra emitida en el marco constitucional. O sea, decir eso, ¿no? Que las personas no piensen que está al margen de la ley, al margen de la Constitución. Está en el marco de la Constitución, de las atribuciones que tiene conferidas tanto el Congreso de la Unión como el Presidente de la República, como los congresos locales, como los gobernadores. Que es una ley que, lejos de vulnerar garantías, creo yo que está, al contrario, aportando mayores elementos para que el Estado tenga el fundamento jurídico y que de mejor manera dé las garantías constitucionales en materia en dos materias. Uno, de derechos humanos, de la protección de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, como está establecido ya desde las reformas constitucionales que se dieron en el 2011, a partir de las reformas de la Constitución, pero a partir también de los convenios internacionales y este marco de convencionalidad del que México es parte integrante y cuyos contenidos son obligatorios en el mismo rango constitucional. Y por otro lado, en la segunda materia sería la seguridad pública. O sea, a final de cuentas, el otro elemento y garantía que tiene que dar el Estado mexicano a sus habitantes, no solo a los ciudadanos, sino a los habitantes en general, es la seguridad pública como un elemento fundamental de la creación incluso de los estados-nación como es el nuestro. Por supuesto, decir que el legislativo actuó en sus tiempos. A final de cuentas, los tiempos legislativos son esos, son tiempos legislativos, y el tiempo legislativo estuvo dado en este momento, que hay coincidencia con un proceso electoral venidero, es cierto, pero eso no quiere decir otra cosa. O sea, creo que no hay que ver moros con tranchetes, simplemente hay que ver que el legislativo hizo su chamba, los diputados y los senadores están haciendo su trabajo. También hay que ver que el Ejecutivo, al promulgarla, hizo lo suyo, hizo su papel, cumplió con su papel, y ahora, en su momento, la autoridad judicial, en las personas de los ministros de la Suprema Corte, pues podrían eventualmente determinar su constitucionalidad o al contrario, su inconstitucionalidad de toda o de parte de la ley, que pudiera haber por ahí algún resquicio. Aunque hay que decir que es una ley muy breve, es una ley muy pequeña, que solamente tiene 34 artículos, entonces realmente es un marco regulatorio, hay que decirlo también, de algo que ya está sucediendo. O sea, llega la norma, como muchas veces, como casi siempre, y la norma llega después de que las circunstancias se están dando. O
O sea, hoy hay 18 estados donde tienen presencia militar en materia de seguridad pública a petición de las autoridades estatales, y esto es un hecho innegable, y ahí están. Y la otra parte que comentaba Rebeca en relación a también un comentario tuyo, Alberto, creo que es importante que esto se viera como un mecanismo, una estrategia temporal, en tanto las fuerzas del orden, las fuerzas de la Policía Federal y las policías estatales, pues se capacitan y tienen mayores elementos para que puedan tener mayor control en materia de seguridad pública y no desgastar de esta manera pues al Ejército y a la Marina, cuyas funciones fundamentales, por supuesto, son salvaguardar la seguridad nacional en nuestro país. Fíjate que una de las cosas que yo rescataría y que he estado así como que procesando, ¿no?, ya desde hace unos días, es, dices, a ver, tenemos un secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se encargan de la profesionalización de las policías, porque hoy por hoy difícilmente ya el propio secretariado reconoce procesos de capacitación alternos a instructores que sean policías, lo que nos dice que obviamente el proceso de capacitación está monopolizado y no está funcionando, ¿no? Por algo ya tenemos a los soldados afuera. Ahora, si las Fuerzas Armadas cuentan con la capacidad técnica operativa para controlar este nivel de violencia en las calles, yo todavía le apostaría más porque el Secretariado del Sistema Nacional fuera, de alguna manera, pues si no controlado, pero sí capacitado por nuestras Fuerzas Armadas, para que entonces ese conocimiento se viniera en cascada a nuestros policías, claro. Y entonces sí diríamos, vámonos manejando a lo mejor a un periodo de 2 sexenios para ver resultados buenos, porque pues esto no va a ser de un día para otro, ¿no? Claro. Entonces sí ya podríamos estar pensando en decir, bueno, ya tenemos una proyección, ya vimos dónde está el hueco, porque de lo contrario, entonces, pues obviamente vamos a tener siempre a los militares en las calles, que lastimosamente, y repito, en la mayoría de los casos, para algunos es bueno, para otros es malo, pero finalmente, pues bueno, las personas que están padeciendo la violencia en las calles, las personas que están padeciendo la represión de la delincuencia organizada, pues también tienen derechos, ¿no? Y parte de esos derechos pues es a vivir sin miedo. Claro. Aunque a veces a los demás no nos guste del todo. Claro, por supuesto. Para esto habría que platicar con quienes han sido víctimas de estas circunstancias, de estos delitos, hay que ser claros. Y bueno, por ello es que lo más lejano a una lógica común, a una lógica, válgame el término, es pensar en darles amnistía, ¿no?, en perdonar a estos delincuentes, y más si se trata de delincuencia organizada, ¿no? Yo creo que eso pues sí sería una verdadera aberración e iría en contra de todo un Estado de Derecho que nos hemos como mexicanos dado a lo largo de muchos años de vida independiente, a lo largo de muchos años de vida republicana, y que sería por supuesto contrario a todo principio de un buen Estado de Derecho, de un régimen que da garantías constitucionales para el cabal cumplimiento, y como lo dice ahora ya la Constitución a partir de esta reforma del 2011, reconocer, no otorgar como decía antes, sino reconocer esos derechos humanos de los que todos gozamos. Claro. Con relación a este comentario de la amnistía a la delincuencia organizada, ¿qué comentario refieres? Pues yo creo que no, sí no se debería de permitir que la gente que realmente está haciendo cosas malas o indebidas pues quede libre, o sea, como que con qué derecho va a quedar libre si está haciendo cosas que no debe. Sí. Enjuiciarlas bien y a veces yo siento que los derechos humanos no se enfatizan realmente en lo que debe de ser, sino que como que por ahí escuché, ¿no? A veces protegen más a un delincuente que a una persona que no lo es, víctima, ¿no? Que la víctima como tal, exactamente.
Entonces, no debería de pasar. Yo digo que si una persona, tú eres libre de hacer lo que se te dé, o sea, tienes libre albedrío, y sobre de eso tiene consecuencias tu acción. Entonces, si tú sabes esa consecuencia, ¿verdad? Pues no lo hagas, si es para mal. No, lo puedes hacer, y pues por eso tenemos pues leyes, esas leyes que lo rigen. También igual déjame decirte que pues cada ley las podemos cambiar, se pueden modificar, se pueden ampliar, se pueden quitar, o sea, al final del día nosotros decidimos cómo regulamos, nosotros, el pueblo, regimos, ¿no? Decimos qué es lo que tenemos que hacer, no nos vienen a nosotros a decir qué hacer, pero que el que nos muevan porque ni siquiera tenemos conocimiento de lo que vamos a hacer, eso pues no está padre. Pero sí no es bueno, no es sano, yo digo que no es. Pues fíjate que en ese aspecto yo considero que este tipo de propuesta, desde una perspectiva objetiva, yo lo veo que es como el buscar una solución prácticamente inmediata, pero que se nos va a ir haciendo una bola de nieve en las manos, porque entonces ya sabemos que podemos violar la ley por 30 años y después no pasa nada, ¿no? Después negocio y ahí me van a perdonar y no va a pasar nada, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, yo les agradezco que hayan estado con nosotros, espero que en algún otro programa nos acompañen. ¿Algún comentario final? Muchas gracias, Alberto. No, pues agradecerte mucho esta invitación, y yo creo que estos temas que estamos tratando aquí pues deben de ser ampliamente difundidos. Yo creo que a través de tu programa, a través de este portal tan importante como es www.tvseguridad.com. Así es. Ya me lo aprendí bien. Así es. Creo que tienen un gran compromiso con la sociedad. Así es. Dar a conocer estos temas, difundirlos, y también, por supuesto, creo que es labor de todos poner nuestro granito de arena para coadyuvar con la seguridad pública, para la prevención del delito, para la educación cívica también. Es algo muy importante, ¿no? Porque pues esto de la seguridad comienza desde casa. Así que pues un llamado para que los papás chequen qué están haciendo sus hijos, porque muchas veces piensan que están haciendo la tarea y realmente se están organizando para ir a asaltar supermercados y saquearlos, por ejemplo. Claro. Claro. Y que no les dice nada, ¿no? Yo creo que vamos a programar en otra ocasión reunirlos por acá para continuar platicando de estos temas. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros. Como siempre es un placer que nos hayan escuchado. Yo soy Adalberto Mesa, como siempre háganme un favor, cuídense mucho. Esto fue Lo Privado de la Seguridad. Los esperamos el próximo programa por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea.